Hola, que Dios me les bendiga. Espero que estén todos bien y que estén siendo muy bendecidos con estos devocionales que estamos haciendo como iglesia para edificación de todos. Esta semana estamos viendo un tema muy maravilloso que tiene que ver casimente con todos nosotros los hijos de Dios. La promesa de Dios que Él nos manda a decir que nosotros somos la luz de este mundo. Entonces, en medio de estas circunstancias, en medio de estas situaciones, el Señor ha puesto un tema en mi corazón y es dando testimonio de la luz. ¿Cómo nosotros podemos dar testimonio de la luz? Porque si nosotros somos la luz, nosotros debemos de ser el ejemplo y dar testimonio de esa luz que promete Jesús que nosotros somos. Entonces me gustaría que fuéramos al libro de Juan, capítulo número 1, versículo 1 en adelante. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice que Jesús ya estuvo desde el principio, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. En el principio estaba con Él. Entonces Jesús demuestra aquí en este capítulo, en este versículo, que Él estaba desde el principio, pero más adelante en el versículo número 4 dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que básicamente sin Cristo nosotros somos como una vela apagada, no tenemos luz. La luz la produce Él en nosotros. En el versículo número 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Entonces vemos cómo hay versículos muy claves y muy bonitos aquí que dice que la luz en las tinieblas resplandece. El pastor Sammy hacía un ejemplo de cómo nosotros nos podemos alumbrar en un lugar oscuro, y cuando ese lugar oscuro nosotros apagamos la luz que es la que está iluminando todo aquel lugar, nos quedamos en tinieblas, quiere decir oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y la promesa de Él es que si Él está en nosotros, nosotros somos luz y resplandecemos por Él, sin Él nos volvemos a apagar. ¿Qué significa? Que antes de estar sin Él estábamos apagados, aunque nosotros creíamos que resplandecíamos, pero resplandecíamos con una luz tenebrosa. Entonces, con Cristo todas las cosas son cambiadas. Él promete la luz en nuestras vidas, y por ello es que nosotros debemos de dar testimonio de que Cristo está en nosotros. Entonces en el versículo número 6, mire qué maravilloso, dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Recordemos cómo Juan vino a preparar el camino de Jesús, encomendado desde los cielos para preparar el camino del Señor. Él les hablaba y testificaba de que un día iba a venir uno que no solo los iba a bautizar en agua, sino que también los iba a bautizar en el Espíritu. Juan solo podía bautizar en agua, pero venía otro que iba a ser más grande que él. Eso testificaba Juan. Juan decía: yo no soy la luz, porque muchos creían muchos le decían: tú eres el Mesías, el esperado, el enviado. Y él decía: no, vendrá otro más grande que yo. ¿Qué quiere decir esto? Juan ya era grande, porque fue un enviado directo del Señor para preparar el camino suyo. Pero más sin embargo Juan aceptaba hasta dónde podía llegar su poder. Él decía: yo no soy la luz, yo solo vine a dar testimonio de quien estuvo en el principio con el Verbo, y el Verbo eran ellos. Entonces yo solo doy testimonio de que vendrá otro más grande que yo, y este sí que es la luz verdadera. Aquella luz verdadera, dice el versículo número 9, que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces vemos cómo en estos 12 versículos hay unos mensajes maravillosos, porque explica cómo Jesús estuvo desde el principio, explica cómo Jesús y Dios envía a un mensajero a dar testimonio de quién era la verdadera luz. Dice que la luz que estaba en los hombres resplandecía en los hombres porque Cristo era alumbrando en ellos. También explica cómo las tinieblas, sin la luz hay oscuridad en tinieblas. Entonces es necesario que nosotros, en medio de este mundo de tinieblas, como decía nuestro hermano Fernando, nosotros debemos de resplandecer en él. ¿Cómo podemos resplandecer en él? Dando un buen testimonio de que Cristo está en nosotros. Yo les podría dar muchos testimonios, pero le voy a dar y le quiero compartir uno en especial. Yo por mi trabajo voy a algunas tiendas a comprar materiales, ¿verdad? Para mi trabajo. Entonces, en una de ellas yo hice un encargo. Ahora mismo no me recuerdo bien la cantidad, pero me parece que encargué 80 metros de tubería de cobre. El cobre ahora mismo es el oro en metal, ¿verdad? Entonces, tiene un precio y es muy caro el precio del cobre. Entonces, yo compré esa cantidad de cobre, pero el que la empaquetó me puso más. Él me dio más. Yo solo cogí el paquete, lo até a la furgoneta que llevo yo, me desplacé al lugar donde iba yo, pero cuando yo llegué, me parece que iban entre 10 y 15 metros de más. O sea, el que lo empaquetó me puso más metros. Entonces, digo yo, mira, y era un cobre de espesor grande, entonces valía dinero. Entonces digo yo, ¿me pusieron más o pedí mal? O quién se equivocó. Yo quería salir de la duda. Entonces, cuando pude, al día siguiente, creo que fue, yo volví a la tienda y le dije al encargado, le digo, oye, ayer quiero que me mires, le digo yo, porque ayer se han equivocado en la cantidad de cobre que yo pedí. Entonces me vio el albarán y me dijo, ¿tú pediste X cantidad? Sí, le dije yo, pero iba más. Me dice, ¿cómo que iba más? Sí, le digo yo. Entonces fuimos a hablar con el encargado de almacén y dice, sí, yo te puse esta cantidad, me dijo. No, le digo yo, pero yo no pedí esa cantidad, yo pedí menos. Me dice, mira, me dice, pues me he equivocado yo, me dice. Entonces le digo yo, ¿qué hago? ¿Te la abono? Bueno, me dice, ¿sabes qué? Es que abonarla, de palabras suyas, me dice, abonarla es mucho rollo. Quédatelo, me dice, y me ha gustado una cosa tuya, me dice. Y ahí es donde entramos nosotros como esa luz. Me ha gustado una cosa tuya, me dice, que te has portado honradamente, me dice. Cosa que no cualquiera lo hubiera hecho, me dice. Otro se lo queda y no dice nada. Pero tú has venido a dar la cara, me dice, porque te hemos puesto de demás. Entonces vemos como un testimonio a veces podría llegar a alcanzar a otra persona. ¿Qué te aconsejo? Que a donde quiera que vayas, sé luz tú y resplandece. Deja que Cristo resplandezca en tu vida. Demuestra que eres cristiano. No cojas nada que no te pertenece. Esto es un testimonio, pero podría dar muchos testimonios y personas que me han dicho claramente, me dice, ¿sabes qué? Tú tienes algo diferente. La primera vez que me lo dijeron, yo siempre escuchaba a los demás hermanos que le decían eso. A mí nunca me lo habían dicho, pero la primera vez que me lo dijeron me sentí muy contento de que me lo dijeran. Tú tienes algo diferente, me dice. ¿A qué has de ser un cristiano? Me dijo una vez un chico. Entonces aproveché para evangelizarlo. Es una oportunidad maravillosa que Cristo nos da. Seamos luz y demos testimonio de la luz de Cristo morando en nuestras vidas. Te bendigo y espero que este mensaje de Lucas 1, capítulo número 1, del versículo 1 al 12, sea de mucha bendición, que lo escudriñes y que lo estudies más en profundidad en tu casa y con tus seres queridos. Recuerda, seamos luz y seamos testimonio de Jesús.
Buen día a todos. Dios me los bendiga. Adiós, 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 adiós.